La ciudad era Jerusalén. Fue mucho tiempo atrás. Su nombre era Cristo. Su llanto fue el amor que Él dio. Yo culpable soy. Yo causé el dolor. Se dio por mí cuando en la cruz murió. Como solo Él puede dar, su llanto fue por mí. A pesar del mal, Él me enseñó a vivir. Yo le enseñé a morir. Yo causé el dolor, se dio por mí cuando en la cruz murió. Él pudo haber llamado al Padre. Llévame, llévame, no puedo más. Él pudo decir, soy inocente y no quiero estar, no quiero pagar. Sobre todo, Cristo caminó. Cristo se entregó. Y mientras Él estuvo allí, vivió la voluntad de Dios. Yo culpable soy. Yo causé el dolor. Se dio por mí cuando en la cruz murió. Señor, yo causé el dolor. Señor, por mí, cuando en la cruz murió. Corrí el año 1979. Este servidor estaba en Nicaragua, mi país natal, y estábamos en una situación muy difícil, la guerra civil.
cuando uno está en guerra, o cuando la población está bajo la amenaza de la guerra, suceden muchas cosas que, bueno, uno tiene que ajustarse. Una de las cosas difíciles de la guerra es que los padres tienen que ver cómo hacen para alimentar a sus hijos. ¿Por qué? Porque el mercado se paraliza. Y aunque usted tenga algo de dinero, las tiendas donde venden asuntos de comida se cierran. Las pequeñas, le llamamos en Nicaragua pulperías o pequeñas tiendas alrededor del barrio, en la casa también. Entonces, ¿qué hacer? La guerra comenzó, yo vivía en Managua y seguía y parecía no terminar y las provisiones se estaban acabando. Así que, bueno, lo que los padres de familia tienen que hacer es ir a buscar a ver dónde consiguen y con riesgo de la vida. Cada vez que mi papá salía, todos nos quedábamos, ¿irá a volver? Porque en cualquier momento se levantaba un enfrentamiento. Un día de esos nos dijeron, están regalando azúcar. De veras, ¿pero dónde es? ¿Es muy lejos? No, está aquí cerca. Y nos dijeron que estaban regalando azúcar aproximadamente a unos 200, 300 metros de nuestra casa. Así que mi papá y yo nos miramos y él me dijo, vamos. Y nos fuimos a traer azúcar. También mi mamá se fue, los tres. Yo soy el mayor, entonces nos fuimos. Y efectivamente teníamos que bajar una zanja, subimos y había una malla metálica y después un alambre de púa encima, pero de alguna manera había un hoyo en la malla y por ahí estaba entrando toda la gente y entonces estaban sacando los sacos de azúcar. El hoyo era suficiente para sacar los sacos de azúcar. Cuando llegamos, sí, habían pilas, una bodega entera, y la gente estaba llevando el azúcar y había personas ahí encargadas tirando los sacos desde arriba para que la gente tomara su saco. Así que fuimos y fue la primera vez que me puse un quintal al hombro y bueno, llegamos a la casa. Cuando llegamos allí ya teníamos azúcar, pero entonces mi papá dice, bueno, vamos a traer otro. ¿Y para qué tanta azúcar? Bueno, no sabemos, lo podemos canjear con algo se puede hacer. ¡Vamos! Y nos fuimos. Y cuando estábamos listos a tomar el segundo saco de azúcar, de repente hubo un grito. ¡La guardia! Y en ese momento todo el mundo salió corriendo, se olvidó del azúcar. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad el azúcar no la estaban regalando. Lo que pasa es que los muchachos, que eran los sandinistas, los combatientes, habían regado la noticia que se estaba regalando azúcar y todo el mundo fue a traer azúcar, pero en realidad estábamos saqueando una bodega de azúcar. Entonces la Guardia Nacional llegó por el lado del frente y comenzó un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque los muchachos que habían dicho todo eso tenían sus armas y comenzaron a dar la guardia por el frente, nosotros estábamos por atrás y bueno, nos quedamos en el fuego cruzado. Y ahí todo el mundo se olvidó del azúcar y salió huyendo. Es estresante sentir el silbido, escuchar el silbido de una bala, hermano. Y ahí la estábamos escuchando, pasaban. Entonces cuando yo miré, traté de ir, no sé qué se hizo mi papá no supo qué me hice yo. La cosa fue que todo el mundo estaba tratando de salir por ese hoyo y estaba amontonada la gente. Y yo dije, no, yo espero que salgan todos, me van a matar aquí. Así que quedé viendo la malla, el alambre de púa. Claro, en aquel tiempo era la mitad de lo que soy hoy. Salí corriendo, me subí la malla, pasé el alambre de púa, bajé la zanja y seguí corriendo, pero como a unos cuantos metros ya de la carrera sentí sangre en mi brazo. El brazo estaba ensangrentado y lo primero que pensé fue, ¡ay, me dieron! Yo nunca había sentido una bala, pero en ese momento yo sentí que me habían dado. Llegué a la casa y gracias a Dios no me dieron, hermano. No me dieron. Nunca he sentido una bala. Entonces, la cosa fue de que en la desesperación por huir y salvar la vida, cuando subí y traté de agarrarme, me apoyé, me agarré literalmente del alambre de púa. Me enterré la púa en el dedo
Yo no lo sentí y seguí. Ya después me di cuenta, por aquí está la cicatriz todavía del recuerdo de esa experiencia. Pero es que cuando uno está tratando de salvar la vida, hermanos, es algo terrible, ¿no es cierto? Y sobre todo si siente que lo están persiguiendo para matarlo. Ahora, ¿recuerdan ustedes la experiencia de alguien en la Biblia que hayan estado persiguiendo para matarlo? Sí, hay varios en la Biblia, varios personajes bíblicos, ¿verdad? Uno de los más famosos, ¿quién es? David, es cierto. David perseguido ¿por quién? Saúl, el rey, lo quiere matar. Pero bueno, uno de los episodios de huida de David no se da en el tiempo de Saúl, sino que se da justamente cuando ya David está al final de su vida. Pero antes Saúl lo buscaba a David. Y uno de los lugares que le encantaba a David, le encantaba muchísimo el poder ir, era el lugar de las cabras monteses, como dice la escritura, ¿verdad? Y en ese lugar de las cabras monteses es llamado En-Gedi. En español se llama En-Gadi, pero en hebreo es En-Gedi. Es un lugar muy lindo. Está, bueno, así se mira muy árido, ¿verdad? Porque en realidad está en el desierto de Judea. Al final del desierto de Judea, aquí vienen terminando estas pequeñas montañas del desierto de Judea. Si nosotros caminamos de aquí, de este punto, llegaremos hacia el Mar Muerto. Este es el lugar más bajo de toda la tierra. Estamos hablando de 394 metros bajo el nivel del mar. Calientísimo. El lugar más caliente que pueda existir, queridos hermanos. Entonces, ahí está. Ese lugar es En-Gedi. Está aquí está Jerusalén. Y entonces uno llega aquí justo al lado del Mar Muerto. Está En-Gedi. Y ahí era donde David huía. Hoy en día es un parque nacional. Si ustedes pueden ver, ¿verdad? El parque de las cabras monteses. Hasta le pusieron ahí una cabra ahí. Y entonces uno, en medio de ese desierto terrible, uno va subiendo en esas rocas y en alguno de esos lugares se escondía David. Pero lo lindo de este lugar es que en medio del desierto hay un oasis y hay agua. Miren, una fuente preciosa. Así que este es el lugar favorito de David para esconderse. Y por eso hasta hoy en día se llama la caída de David, la waterfall. Y entonces, pues en algunas de esas cuevas, en algunos de esos lugares era donde se escondía David de Saúl. Sin embargo, al final de la vida, David tuvo que huir no de Saúl, sino de su propio hijo. La Biblia nos dice en 2 Samuel 15:1, y aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros y de caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Absalón le quiso quitar el reinado a su propio padre. Entonces la Biblia dice que David tuvo que huir. Ya estaba instaurado en Jerusalén, ya era rey, pero su propio hijo lo quiere matar, quiere tomar el reino. Entonces David huye, y la Biblia nos cuenta de esa huida. Subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza. Dice que todos iban llorando mientras subían. Ok, nos vamos a ubicar un poco Jerusalén. Aquí está Jerusalén la actual. Este es el muro exterior de Jerusalén. Antes este muro estaba un poco más arriba en los tiempos de David. Pero lo que pasó fue que David, que estaba allá donde se le llama el monte Sión, bajó este torrente de Cedrón. Y entonces bajó de allá de Jerusalén al torrente de Cedrón y ahora va subiendo hacia el monte de los olivos. Hoy en día este es el camino milenario, podríamos decir, que ahora tiene una callecita, y fue subiendo David en este mismo monte. Hoy en día pues tiene diferentes cosas. Se le llama monte de los olivos porque está lleno de olivares este árbol, usted sabe, ¿no? Estos árboles nos dicen que son milenarios. Un olivo puede durar 2000 o más años. ¿Por qué? Porque el mismo árbol se va renovando, van saliendo retoños en el mismo árbol, y es por eso que se miran todos retorcidos. Pero estos árboles, por ejemplo, es de más de 2000 años, es del tiempo incluso de Jesús.
Así que por eso se le llama Monte de los Olivos, porque ese monte milenariamente siempre ha tenido olivos. Ahora bien, llegamos allá, ahí está el Monte de la Asunción, el Monte de los Olivos, hay hoteles, y desde allá arriba se puede mirar Jerusalén. Ahí era el lugar donde le encantaba a Jesús mirar toda Jerusalén. Aquí antes estaba el templo, claro, todavía en el tiempo de David no estaba, ¿verdad? Pero entonces por acá podría haber estado, un poco más acá, perdón, aquí podría estar el monte de Sión, que se le llamaba, y aquí estaba el palacio de David. Así que David bajó y ahora estamos desde el Monte de los Olivos. Siguió, bueno, ese no es David, ¿verdad? Pero ahí estamos en el Monte de los Olivos. Hoy en día está al frente del Monte de los Olivos, está el Domo de la Roca. Y después del Monte de los Olivos uno comienza a descender entonces hacia el desierto de Judea. Cuando uno va descendiendo en la ruta que David lleva hacia Engedi, el lugar predilecto para huir, ahí está el desierto de Judea. Este es un camino muy solitario y muy peligroso, un camino milenario también, que es el camino que va de Jericó a Jerusalén. Y ese mismo camino, si usted lo mira, va por allí. Miren, ahí va el caminito, y es entre rocas, entre así montañitas escarpadas. Este es el mismo camino del cual habla el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan ustedes? El hombre que asaltaron. Pues justamente en algún lugar de esto es que asaltaron a ese hombre. De paso, eso no fue solamente una parábola, fue un hecho real. Asaltaron a un hombre ahí. Y ahí pues ahora está la tradición, a la mitad de ese camino está ahí un lugar que dicen que es la posada del buen samaritano. Pero no sabemos exactamente por dónde fue, pero a la mitad del camino está eso. La cosa es que David fue, ahí hay cuevas, hoy en día pues los beduinos han hecho sus cuevas, ¿verdad? Para resguardarse el desierto. Y después de caminar en eso, en alguna de estas cuevas, en alguno de estos lugares de huida, de paso, déjenme decirles que cuando visitamos aquí el guía nos dijo que ese camino le han llamado a través del tiempo el Valle de Sombra y de Muerte. O sea, ese es el nombre que se le ha dado a ese camino. Entonces, de una vez hice la conexión, yo dije, bueno, ¿será que a eso es que se está refiriendo David cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte? Porque en realidad era un camino muy peligroso, pero él es el camino el cual usaba David en algunas ocasiones para huir. Y en algún lugar de estos, no sabemos si en alguna cueva, en algún recoveco de ese camino, los eruditos del Antiguo Testamento han llegado a pensar que allí, perseguido por Absalón su hijo, allí en medio de la nada, allí en medio de los peligros de un camino solitario, David escribió el Salmo 23. En alguna cueva, en algún lugar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ustedes lo conocen. Esta mañana no vamos a hablar de todo el Salmo, pero quisiera que meditemos un poco en el último versículo del Salmo, la lectura bíblica que tuvimos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente. ¿Cuáles son las dos primeras palabras? El bien y la misericordia. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que esta mañana vamos a dar una pequeñita clase de hebreo. ¿Les gustaría aprender hebreo? Sí, el hebreo es el idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento. Entonces vamos a decir algunas palabras en hebreo. La primera que vamos a aprender es la palabra tov. La palabra tov. A ver, díganla conmigo. Tov, exacto. Tov. Eso significa bien. Ese es lo que se traduce el bien. Otras versiones traducen la bondad, ¿verdad? Pero tov significa todas aquellas cosas que Dios nos ha dado y que nos da cada día. El pan de cada día, el abrigo, el sustento, la casa, la familia. Eso es todo de Dios, todas estas cosas. Pero también está la segunda palabra. Y la segunda palabra es Gesed, misericordia. Miren que ha habido problemas con la traducción de esta palabra. Algunos dicen misericordia, otras versiones dicen amor invariable, otras versiones dicen diferente. Pero es que es difícil captar
toda la idea de la palabra Gesed. Dígalo, Gesed. Gesed, ok, ahí vamos todos, ¿verdad? Tov y Gesed. Ese Tov y ese Gesed, el bien y la misericordia, es algo que los judíos cantaban bastante. Cuando nosotros recordamos el Salmo 118, el Salmo 118, versículo 1, dice, alabad a Jehová, porque Él es. Ok, ahí está. Alabad a Jehová porque Él es Tov, porque Él es bueno o bien. Porque su Gesed, oye, tremendo, ya están hablando hebreo, es excelente. Su Gesed es para siempre. Entonces ahí están las dos palabras. ¿Saben para qué usaban ese salmo? El bien y la misericordia es como un concepto unido. Dos palabras que dan un solo concepto para mirar todas las bendiciones de Dios. Ok, 3 veces al año los israelitas iban al templo a adorar. Y usted podía mirar caravanas de judíos. Y entonces usaban el Salmo 118 como canto nacional litúrgico, cántico de llegada a Jerusalén a la puerta, cántico de permiso y cántico de entrada. Les explico cómo. Bueno, cuando llegaban a la puerta, por ejemplo, esta es la puerta, la Golden Gate que le llaman. Hoy en día está cerrada esta puerta. Jerusalén tiene 8 puertas. Y los musulmanes, cuando hicieron la muralla, la dejaron sellada, porque se dice que por aquí va a entrar el Mesías judío. Entonces ellos dijeron, se la vamos a cerrar. Sí. Lo que pasa es que los musulmanes y los judíos no saben que ya el Mesías vino y vendrá otra vez, pero ya no necesita una puerta, va a venir con gloria y majestad. Entonces, por esta puerta algunos judíos entraban en aquel tiempo, en los tiempos de David y en esos tiempos, y era la costumbre que mientras ellos venían caminando a llegar al templo para entrar por la puerta, era la costumbre que cantaban. Venían las familias, ¿se acuerdan de José, María, Jesús, verdad? Y entonces cuando llegaban enfrente de la puerta, ¿se acuerdan ustedes de cuando Jesús tenía 12 años? Que sí, todas las familias iban al templo a adorar. Y entonces cuando llegaban enfrente de la puerta, lo que hacían era utilizar las palabras del Salmo 118, donde se habla del bien y la misericordia, para pedir permiso para llegar. Si usted llegaba muy tarde a Jerusalén, después de la caravana, a veces días, venían de Galilea o de otros lugares, llegaban delante de la puerta, y lo que hacían era, cantaban parte del Salmo 118. Y entonces decían algo más o menos así. Quizás no sé esa es la melodía, pero más o menos así. Sehachar Adonai Sadikin Yavovo, Sadikin Yavovo, Sehachar Adonai, Sehachar Adonai. Sehachar, esta es la puerta, la Adonai del Señor. Sadikin, los justos, Yavovo, entrarán bo, en ella. Entonces cuando los guardias que estaban al otro lado de la puerta, que cuidaban Jerusalén, escuchaban el canto, decían, ya llegaron otros, así que vamos a abrirle la puerta. Esa era como una contraseña, podríamos decir. Entonces se abrían las puertas y los que estaban adentro, entonces respondían a los que venían con el siguiente versículo, con el versículo 26, y decían algo más o menos así. Baruch haba b'shem Adonai, berachnu gen mibed Adonai. Baruch haba b'shem Adonai, berachnu gen mibed Adonai. Baruch, bendito, haba, el que viene, b'shem Adonai, en el nombre del Señor. Berachnu gen, nosotros os bendecimos, mibed Adonai, desde la casa de Jehová. Ese Baruch Habán, ese canto, era como la bienvenida, ¿verdad? De paso, si usted invita a un judío a su casa un día, ¿verdad?, no le diga en inglés welcome, dígale Baruch Habá. A ver cómo le va a decir. Baruch Habá. Exacto. Es más, ¿saben por qué? Porque esa es la bienvenida oficial, incluso en hebreo moderno. Hoy en día, los judíos para decir bienvenido dicen
Baruch Haba. No tienen una palabra en su idioma hebreo moderna para decir bienvenido, sino que utilizan las partes del Salmo y dicen bendito el que viene. Cuando usted, por ejemplo, llega al aeropuerto de Ben Gurion, allí en Israel, dice un letrero, me llamó la atención y le tomé esta foto, dice Baruchim Habaim le Israel, benditos los que vienen a Israel. Es otra forma de decirnos bienvenidos, ¿verdad? Entonces Baruch Haba, esa es una forma. Entonces, bueno, se abrían las puertas, aquellos cantaban, y entonces cuando entraban todos ya y estaban delante ya de la puerta y entraban a la ciudad, entonces juntos los que venían y los que estaban, todos cantaban el Salmo 118, versículo 1 o versículo 29, que dice exactamente lo mismo, y se oye algo más o menos así. Hodul Adonai kito ki leolam hasdo. Hodul Adonai kito ki leolam hasdo. Alabar a Jehová. Hodul Adonai kito. Y aquí está nuestra palabra, porque Él es todo, Él es bueno. Ki leolam, porque para siempre hasdo. La gesed de Él, la misericordia de Él. Entonces el concepto de bien y misericordia, queridos hermanos, era un concepto bien conocido para el pueblo de Israel. Era un concepto muy conocido para el pueblo de Israel. Era un concepto que llamaba a alabar a Jehová. De paso, la palabra aleluya, ¿verdad? La palabra aleluya es una invitación también para alabar. Viene del verbo hagal, que significa alabar, y es un imperativo. Alaben allá a Jehová. En otras palabras, aleluya, no está bien decirlo uno solo, porque por lo general aleluya es en congregación, es yo decirle a otros, estoy tan feliz que te estoy invitando, alaba a Jehová. Algo así se hacía en el tiempo de los judíos. Ahora bien, Jesús le encantaba estar en el Monte de los Olivos, le encantaba mirar desde ahí Jerusalén, y muchas veces hasta lloró por Jerusalén. Una vez a alguien se le dijo Baruch Haba, bendito el que viene. ¿A quién se le dijo bendito el que viene en el nombre del Señor? A Jesús. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Cuando Jesús iba bajando, dice que lo trajeron y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso le extendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose y comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Aquí le pusieron una palabra más. No le dijeron Baruch Haba Beshem Adonai, no solo bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que le pusieron el Rey. Baruch Hamelech, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Esa fue la bienvenida de Jesús a Jerusalén. Unos 5 días después o más, estaban ahí, pero no estaban gritando bienvenido. ¿Qué estaban gritando? Crucifícame. Esta es la bajadita del monte, y ahí se va viendo Jerusalén de frente. Por aquí a la mitad de este camino está esto que se llama el Dominus Flevit. La tradición dice que ahí fue donde Jesús lloró por Jerusalén. Y finalmente llegamos al terminar la bajada al Monte de los Olivos. En alguno de estos lugares fue que al huerto del Getsemaní. En algún de estos lugares, en alguna de estas piedras, en alguno de estos olivos, fue donde Jesús pidió al Padre si pasaras la copa de Él. Ahí fue donde Jesús decidió salvarte a ti y salvarme a mí. Cuando uno está en este lugar, uno piensa: Señor, ¿dónde habrá sido? Bueno, no es lo importante dónde exactamente se arrodilló Jesús, pero tanto que pasó por nosotros. Y Jesús decidió. Y finalmente Jesús fue al Calvario. Aunque le dijeron bendito el que viene en el nombre del Señor, después
Le dijeron crucifícale, y el bien y la misericordia de Jehová se juntaron en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, quiero decirles que el mayor bien y misericordia nunca antes expresado y más ampliamente presentado para la raza humana fue la cruz del Calvario. El bien más grande y más poderoso, el milagro más grande que Dios pudo haber hecho, no es abrir el mar rojo. El milagro más grande no fue traer simplemente de la nada este mundo. El milagro más grande y portentoso no fue resucitar a Lázaro. El milagro más grande que una persona puede recibir no es simplemente que Dios la sane de un cáncer, que la libre de un accidente, que la libre de una enfermedad. Aunque esos son milagros grandes y se los agradecemos a Dios. El milagro más grande no es simplemente que Dios nos dé el pan de cada día, aunque es un milagro y a veces lo damos por sentado, pero cada día que comemos es un milagro en la mano de Dios. El milagro más grande, queridos hermanos, no es que tú estés respirando en esta hora, aunque a veces nos parece que eso es normal, pero cada respiro es un milagro en la mano de Dios, pero ese no es el milagro más grande. El milagro más grande que ha habido se llama la cruz del Calvario. Porque allí, en ese milagro, en esa sangre bendita, en esa sangre preciosa que se vertió en la cruz del Calvario, se estaba vertiendo todo el cielo, todas las bendiciones de Dios, todo el amor de Dios estaba derramado por ti y por mí, para la raza humana, para nosotros, para que nos sintamos amados, para que nos sintamos abrazados, porque Él se sacrificó, se dio todo por nosotros. Y ahí se juntó el bien y la misericordia de Jehová. Queridos hermanos, pero el Salmo no termina ahí. El Salmo dice, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán. Ese milagro, esa cruz, esa sangre derramada, dice, ese bien y misericordia, ese Jesús, dice David, el bien y la misericordia me siguen. ¿Qué cosa es seguir, hermano? Bueno, si yo vengo y le digo, hermano, sígame, yo vengo caminando y usted me sigue. Pero cuando estamos hablando en hebreo, querido hermano, en hebreo no es solamente seguir. La palabra en hebreo es la palabra radaf. Y radaf, ¿sabe qué significa? Significa perseguir. ¿Cuál es la diferencia entre seguir y perseguir? Porque el que persigue quiere alcanzar. El que persigue es persistente. Y dijo David, y ahora entiendo mejor el Salmo. ¿Por qué? Porque estoy en el contexto de David. David está siendo perseguido. ¿Quién me está persiguiendo a David? Su hijo, Absalón. ¿Usted sabe lo que es que su propio hijo lo quiera perseguir para matarlo a usted? Su hijo, no estamos hablando de Saúl. Es mi hijo el que me está persiguiendo y me quiere matar. En esa situación tan terrible, en una condición tan difícil, mi hijo tratando de matar. Entonces es que dice David, así como Absalón me quiere matar a mí, así como él me está persiguiendo para matarme, aunque aquel hijo que amo me está traicionando, en este momento tan oscuro en mi vida, yo estoy seguro, certero, ciertamente, que así como Absalón me persigue para matarme, el bien y la misericordia de Jehová también me están persiguiendo. ¿Cómo? Sí, todos los días, dice, el bien y la misericordia de Jehová me perseguirán, ¿qué? Todos los días de mi vida. Oiga, estamos hablando no del día lindo, hermoso y precioso. Estamos hablando de un día terrible, donde le fue mal en todo, donde escuchó que alguien, un ser querido, se enfermó, donde escuchó una noticia triste, cuando perdió su trabajo, cuando murió alguien en la familia, cuando sucedieron las más terribles tragedias y que están desbaratando su corazón. En ese día, aún allí, también el bien y la misericordia de Jehová está presente. Así que déjame decirte en esta mañana, el bien y la misericordia de Jehová te persiguen. Si te fue mal en el trabajo, el bien y la misericordia de Jehová te persiguen. Si el novio te dejó, el bien y la misericordia de Jehová te persiguen.
o si el esposo o la esposa te dejaron, el bien y la misericordia de Jehová te persigue. Si murió un familiar, el bien y la misericordia de Jehová te persigue. Si estás enfermo, el bien y la misericordia de Jehová te persigue. Si eres pecador, el bien y la misericordia de Jehová te persigue. Si caíste ayer, el bien y la misericordia de Jehová te persigue. Si has caído un montón de veces, el bien y la misericordia de Jehová te persigue. Si ya no sabes qué hacer, si te sientes un hipócrita aquí en la iglesia porque eres pecador, pero vienes a la iglesia y a veces cuando estás cantando santo, 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 como cantamos esta mañana, de repente Satanás te dice, no seas hipócrita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué cantas eso? Sí, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué estabas haciendo el miércoles? ¿Qué estabas haciendo el jueves? Acuérdate. Aunque sea un día de santidad, un día bueno, un día de alabanza, pero también un día de perversión donde se te olvidó todo que sabes y conoces de Dios y te fuiste al mundo. El bien y la misericordia de Jehová te persiguen todavía. No le creas al diablo cuando te dice que ya es demasiado tarde, que Dios se dio por vencido de ti. El bien y la misericordia de Dios te persiguen. Yo me imagino que el ángel va y se va delante de Dios y le dice, Señor, yo no sé qué hacer ya con Roger. Mira, Roger, esto y esto, dice que te ama, dice que va a la iglesia, dice, pero ahí está Roger todavía haciendo esto. ¿Qué hago, Señor? Y de repente dice, Señor, yo no sé qué hacer con Ricardo, Elena, Juan, Teresa, o como te llames. Señor, estaba en la cantina, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, le fue infiel a su esposa, ¿qué hago, Señor? Y los ángeles, yo me imagino que se confunden y ellos miran todo el amor que Dios nos tiene para nosotros y cuánto ha hecho Dios por nosotros, que sería suficiente que nos derritiéramos de amor por Dios y no pecáramos nunca más. Pero no nos entienden que cómo es posible que aunque Dios nos ame, seguimos siendo pecadores. Pero Dios le dice, no, mira Ángel, un momentito. Usted no se me va a cansar de Roger. Usted no se me va a cansar de Teresa, ni de María, ni de Ricardo. Usted va a seguir. Persígalo, persígalo, persígalo. Alguien murió por él en la cruz de Calvario. Alguien derramó su sangre preciosa. Cristo dio toda su vida para que Roger, Ricardo, Eleno, como te llames, sea salvo. No nos vamos a dar por vencidos. Persíganos, persíganos. El Espíritu Santo lo va a seguir persiguiendo. Lo va a seguir persiguiendo de una forma u otra. Va a poner amigos, va a poner vecinos, va a poner algunas lecturas, diferentes influencias. Persígalo, persígalo, persígalo. No nos vamos a dar por vencidos. El bien y la misericordia de Jehová, en las buenas y en las malas, me perseguirán todos los días de mi vida. Es que, hermano, la cruz es el mayor poder que existe en el universo. La sangre preciosa de Cristo es el mayor poder que existe en el universo. Y no se va a dar por vencido tan fácil de un ser humano. ¿Qué dijo David? Todos los días de mi vida. Y hermano, ¿sabe cuál es el objetivo de la cruz? ¿Cuál es el objetivo final? De perseguirnos todos los días. Hoy te está persiguiendo, mañana te perseguirá, todo el tiempo te perseguirá, hasta el último aliento, hasta que ya des la última respiración, hasta que ya te mueras, te dejará de perseguir. ¿Por qué? Porque aunque estés en un momento difícil, aunque estés pasando la situación más extrema y te encuentres en una cueva espiritual o de circunstancia, aunque estés en el camino más peligroso, aunque tu propio hijo te quiera matar y te esté persiguiendo, el bien y la misericordia está allí. Y el objetivo final es que en la casa de Jehová moremos para siempre. Ese es el objetivo final. En la casa de Jehová moraré para siempre. Ahí entonces se va a acabar la persecución. Porque ya nos va a tener seguros. Vamos a estar en sus manos. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque tienen y para tener derecho al árbol de la vida y para que puedan entrar por las puertas. Qué lindo va a ser ese momento cuando nosotros podamos mirar a Jesús y mirar un rostro de satisfacción.
una sonrisa, queridos hermanos. Isaías 53 dice que va a mirar la generación de los que Él redimió y su alma será satisfecha. Qué lindo será cuando Jesús pueda mirarnos entrar por esas puertas de la ciudad. Qué lindo será cuando Él te diga: hijo bienvenido, hija bienvenida. Este era el momento que yo esperaba. Por esto fue que fui a la tierra. Por esto fue que sufrí. Por esto fue que morí. Por esto fue que te perseguí tanto. Pero ahora ya te tengo. Te tengo seguro. Hermanos, anhelemos ese momento. Que Jesús venga ya, amén. Pero antes de eso, querido hermano, yo te quiero hacer una invitación. La invitación de esta mañana son dos realmente. La primera es que tú le digas al Señor, y que yo le voy a decir al Señor también: Señor, gracias porque no te das por vencido por mí, Señor. Gracias porque estás dispuesto a perseguirme hasta el último momento de mi vida. Y hoy, Señor, yo te quiero decir: aquí estoy, Señor, no sigo huyendo, alcánzame, tócame. A veces las circunstancias y los duros golpes de la vida me hacen pensar que tú estás muy lejos. A veces siento que no estás cerca, Señor, pero no me he dado cuenta que aquí estás, me estás persiguiendo. Aquí estoy, Señor, tómame, sáname, confórtame, sálvame, Señor. Esa es la primera decisión, querido hermano, que yo te invito a que hagas. Que te alcance el Señor esta mañana, no importa la situación que estás pasando. Y la segunda decisión es que una vez que has sido alcanzado por Dios, entonces tú te conviertas en un perseguidor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te necesita para perseguir a otros. Para perseguir a esos que necesitan venir esta tarde a escuchar la palabra de Dios. Sí, yo sé. Ay, pastor, pero es que cuántas veces lo he invitado. ¿Cuántas veces le he llamado para que venga a campaña? No viene. El bien y la misericordia de Jehová me perseguirán todos los días de la vida, hermano. Así que tú tienes un compromiso de ser instrumento de persecución de Dios. ¡Persíguelo! ¡Persíguela! ¡Persíguelo! ¡No te canses! Toma ese poder que Dios ha dado, esa autoridad. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir. Así que esta tarde anda con ese poder, con esa potestad. No es en tu nombre, no eres tú, no te va a hacer el favor a ti. Vas en la potestad y en la persecución divina, porque Dios te está usando. Persíguelo y tráelo para que escuches la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta mañana queremos tomar esa doble decisión? 1, Señor, alcánzame. Y 2, Señor, ayúdame a perseguir. Si quieres tomar esa decisión, ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esta mañana nos estamos convirtiendo en perseguidores. Vamos a perseguir las almas que necesitan de Dios. Oremos. Muchas gracias, Señor, te damos. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los más duros, Señor, cuando no pareces estar, Señor, ahí estás tú. Hoy nos entregamos a ti, Señor, y queremos que nos toques, queremos que nos transformes. Aquí estamos, dejamos de correr. Gracias, Señor, porque venimos al templo hoy. A veces podría ser un formalismo o una costumbre venir al templo o a mirar a nuestros hermanos, pero Señor, hoy aquí estamos en el templo, en tu presencia, y no queremos seguir corriendo. Que esto no sea simplemente una actividad nuestra en la agenda, sino que, Señor, aquí estamos detenidos en el tiempo, detenidos en nuestra vida, Señor, para sentir tu abrazo, para sentir que nos perdonas, para sentir que nos aceptas, para sentir que nos sanas, para sentir que nos bendices, Señor. Gracias por alcanzarnos, Señor. Y ahora, con la seguridad de tu perdón, de tu amor y de tu misericordia en nuestra vida, danos el poder de tu Santo Espíritu para perseguir a otros. Oh Señor, hay tantos que te necesitan paz en su corazón, necesitan tranquilidad al enfrentar las luchas de esta vida. Danos, Señor,
esa sagacidad, esa entereza, esa diligencia, esa tenacidad y perseverancia para poder perseguirlos y traerlos a ti. Llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos con bien, con tu bendición esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a todos.